¿Es del pastor de la iglesia pentecostal? Me gustaría igual darle el mensaje, no sé si... O sea que usted pertenece a la iglesia católica, porque si sabe la verdad... De todas maneras, yo le agradezco mucho por el esfuerzo que hace, ¿no? Me gustaría que me atendieran. Estamos muy ocupaditos, ¿no? Sí. Listo, bueno. Muchas gracias, ¿yo? Pastor, ¿por qué? ¿Usted es el pastor de aquí arriba o del pueblo? No, por acá, para este lado. Sí. Pastor, me gustaría tener una charla con usted. ¿Cuándo podríamos tenerla? Pero otro día, pues. Otro día hablamos. ¿Sí? ¿Y dónde lo encuentro? En este momento me estoy dirigiendo hacia una vereda, predicar el evangelio como misión a los católicos y a los protestantes. Está cayendo un fuerte aguacero, son condiciones extremas, pero es para mí una grandísima alegría. Por Cristo hay que entregar la vida. Por Cristo hay que donarse. Por Cristo hay que vivir. Este es el caserío, de allá vengo. Se llama San Antonio este pueblo. La vereda en la que hoy se llama La Floresta. Hay un grupo de católicos que hay que fortalecer. Ahorita ya hay muchos hermanos separados por toda esta zona, protestantes, y vamos a fortalecerlo en la fe. Ningún esfuerzo es demasiado para propagar el Evangelio de Cristo. Todos los esfuerzos se quedan cortos. Siempre invito a los jóvenes, se necesita de su vitalidad,
para la prédica del Evangelio de Cristo. Se necesita llegar a todo el mundo, hasta los confines de la tierra. Se necesitan jóvenes valientes, jóvenes que quieran vivir por Cristo. Necesitamos de usted, joven, para que prediquemos el Evangelio de Cristo. Lleguemos a esas personas que no lo conocen. Lleguemos a esas personas que están débiles en la fe. Lleguemos a esas personas que han sido separadas con engaños, por los que se dicen ser apóstoles sin serlo. Recordando que los protestantes no predican el Evangelio, predican herejías y doctrinas diabólicas. Entonces nosotros los católicos, que tenemos a Cristo, que queremos seguir a Cristo, que estamos en la única iglesia verdadera, tenemos que ir a predicar. Pero necesitamos gente que desea hacerlo. Este jueves y Viernes Santo, hoy es Jueves Santo, fui enviado por el sacerdote John Sebastián Serna Zapata, mi gran amigo del alma, mi hermano. Fui enviado para traerle el Evangelio a estas personas. Y aquí vamos, con entrega, con alegría, con felicidad. Aquí les sigo mostrando un poquito del paisaje de nuestro pueblo, desde pequeños recorriendo estos lugares, estas veredas. Pueden ver, en su gran mayoría son cultivos de café y de plátano. Así es que se mueve la economía por acá. Esto viven los campesinos, fortalecidos en la fe. Vamos aquí, llevamos por lo menos 20 minutos caminando, ya casi llegamos al lugar de inicio de la misión. Vamos a ir avanzando. Ah, qué bonitos paisajes. Esto es una maravilla. Algún día tienen que venir a conocer estos lugares tan hermosos. Buenos días. Buenos días. ¿Están sus papás? ¿Me los puede llamar si me hace el favor? Sí, señor. ¿Es el pastor de la iglesia pentecostal? Sí, señor. Claro
Me gustaría igual darle el mensaje, no sé si... Mismo estamos completos. O sea que usted pertenece a la Iglesia Católica, porque si sabe la verdad, No, señor. De todas maneras, yo le agradezco mucho por el esfuerzo que hace, ¿no? me gustaría que me atendieran. Estamos muy ocupaditos, ¿no? Sí. Listo, bueno. Muchas gracias, yo. Pastor, ¿por qué? ¿Usted es el pastor de aquí arriba o del pueblo? No, por acá, para este lado. Sí. Pastor, me gustaría tener una charla con usted. ¿Cuándo podríamos tenerla? Estoy acá. Pero otro día, pues. Otro día hablamos. ¿Sí? ¿Y dónde lo encuentro? ¿Sí? Ah, listo, perfecto. Muchas gracias, que esté muy bien. El pastor no quiso hablar. El pastor no quiso hablar. Él es el pastor, no sabía. Y me encontré al pastor y no quiso hablar de la Biblia. Pero bueno, volveré. Volveré. Ahí vamos. Ahí vamos avanzando. Vamos a ver qué más, qué otras casas nos encontramos para la misión. Hasta ahorita hemos encontrado dos pentecostales. El pastor no quiso aceptarnos. Me dijo que ya sabían la verdad, pero entonces le pregunté que si pertenecía a la Iglesia Católica. Dijo que no, es decir, no conocen la verdad. Han sentido, ellos saben que su doctrina es errada, por eso no aceptan ningún tipo de charla. Aquí continuamos. Buenas. Con permiso. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Amariles, yo soy misionero de la Iglesia Católica. Vengo a compartirles un poquito de la palabra. ¿Ustedes son católicos o...? Sí. Ah, qué bueno que tengan la cruz. Me encanta eso, porque así repelen todas las sectas protestantes que tanto se acercan y ya están protegidos. Entonces, con permiso. No sé si les habían hablado. ¿Ustedes congregan allá en la de San Antonio? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Ay, qué bueno. Con permiso yo pongo esto acá. Ay. Ya nos esperó la lluvia para la misión. Sí, señor. Pero todo Todo la hay fe. que hacerlo por Cristo. Sí, señor. Lo más importante. ¿Cómo está? Mucho gusto. Carlos. Mucho Daniel. gusto, Carlos. Carlos. ¿Y ustedes han vivido siempre por acá o...? No. ¿Sí? Hace poco. Qué bueno, pero me encanta eso, vean. La cruz, eso es tener propiedad de la fe. Ajá, cuando vinieron las hermanitas, las otras. Eso nos colocamos con nosotras ¿Sí? hermanas. Ajá. ¿Verdad? Sí, señor. Ahí me pongo el tapabocas que van a tener ustedes. Entonces hicimos otra para mañana, si Dios quiere. Sí, eso, mañana viernes, claro. ¿Esas han sido de qué? ¿De otros Viernes Santo o...? No, esa No. la hicimos justo para este día, Viernes. de mañana. Pa' ¿Verdad? mañana. Qué bien, con permiso me quito esto para sacar el bolso. Ahí tengo la Biblia. ¿Y hoy van a ir a la celebración o qué? ¿O no pueden? Hoy es aquí. Hoy es a las 6 de la tarde. A las 6. A las 6 de la tarde. Hoy es una linda celebración porque es la institución de la Eucaristía. Me gustaría mucho pues compartirles, no sé si se pueden sentar para que estemos cómodos. Yendo con la Biblia. No, pues mira que pues la misión, pero yo no esperaba que fuera a llover tanto. Igual son gracias de Dios. Eso se lo permite la uno. Eso se lo permite la uno. Entonces, yo les voy a hablar de la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía, hermanos? Para nosotros es el centro de la fe cristiana. El centro de la fe cristiana.
Jesucristo, de modo amoroso, quiso quedarse Él para siempre con nosotros en el pan y en el vino. En el pan y en el vino. Nosotros los cristianos católicos, que pertenecemos a la única iglesia fundada por Dios, creemos que en ese pedacito de pan y en ese vino están verdaderamente la carne y la sangre de Jesucristo. No es de una manera simbólica como lo quieren proponer los hermanos separados, los protestantes. Ustedes saben a qué me refiero con los protestantes, ¿verdad? No es como ellos lo quieren proponer, sino que es de una manera real. Por eso nosotros, cuando el sacerdote expone el Santísimo, nosotros nos ponemos de rodillas, porque ahí está verdaderamente el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Los protestantes, ¿qué dicen? No, eso es simbólico, es que eso es que hay que hacer ahí como una fonomímica y ya nos podemos ir, pero ellos no creen que esté verdaderamente el cuerpo y la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos han negado y han apostatado de la fe. Pero ahora bien, esto que yo les estoy diciendo, ¿será que está en la Biblia? ¿O es un invento de la Iglesia Católica, como lo quieren proponer? Vamos a leer, no sé si ustedes tienen la Biblia o les leo yo directamente. Sí, por acá tengo. Vamos a leer Lucas 22:15. Lucas. Sí, Lucas 22:15. Está en el Nuevo Testamento, es el tercer evangelio. Luquitas. Lucas 22, 15. Dice la siguiente manera, desde el 14. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Él ya había comido muchas Pascuas porque él era judío, pero él dice que deseaba comer esa en especial con ustedes, con ellos. ¿Por qué? Porque él sabía que era ese día que iba a instituir la Eucaristía. Y dice así: porque os digo que ya no volveré a comerla hasta que halle su cumplimiento en el reino de Dios. Él no iba a volver a comerla, nosotros sí, pero él no iba a volver a comerla hasta que ya lleguemos nosotros al cielo, al banquete pascual. Tomó luego una copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y lo dio diciendo: este es mi cuerpo. En la Biblia de los Testigos de Jehová no dice esto es mi cuerpo, porque ellos la han trastornado. Dice esto significa mi cuerpo. ¿Para qué? Para ellos poder meter su fe equivocada, llena de herejía. Entonces ellos, en la Biblia de ellos, dicen esto significa mi cuerpo. En la Biblia de los protestantes de por acá, de los pentecostales, ahí sí dice esto es mi cuerpo. Que a propósito, me acabo de encontrar con un pastor y le dije que sí íbamos a hablar y no quiso. No quiso aceptarme la palabra. ¿Sabe por qué? Porque ellos saben que predican mentiras. Entonces, pero igual le dije, ¿cuándo podemos hablar? Y me dijo después. Entonces, seguramente yo voy a volver para poder hablar con él. ¿Por qué? Claro. Nosotros somos católicos, hermanos, y nosotros hemos entregado el evangelio al mundo entero. ¿Y ellos qué han venido a hacer? De lo que hemos sembrado nosotros, la iglesia, ellos han venido a recogerlo con sus engaños. Entonces, en la Biblia ellos sí dice esto es mi cuerpo, pero aún así lo niegan. O sea, al menos los testigos de Jehová tienen una forma de engañarse a ellos mismos. Al leer se engañan, pero estos lo tienen y no lo aceptan.
Y dice así: esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. ¿Les mando a qué? A hacerlo. Por eso, en ese momento es una orden. Por eso se llama el orden sacerdotal. ¿Por qué sacerdotal? Porque había un sacerdote en el antiguo, en Génesis 14, 18, que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es el que ofrece el pan y el vino. Es el que ofrece el pan y el vino. En este momento Jesucristo les ordena a ellos, los ordena así como ordenan a los sacerdotes de nuestra Santa Iglesia. Y les dice: hagan esto en memoria de mí. De igual modo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que se derrama por vosotros. Que se derrama por vosotros. En ese momento instituyó la Eucaristía. Pero yo les dije a ustedes algo que es muy difícil de entender o de aceptar, pues, y es que nosotros debemos comer la carne de Jesucristo, verdaderamente, comerla. Y es porque Él no lo dijo, Él lo explicó así tal cual como lo estoy diciendo. Y vamos a leerlo en Juan 6. Juan, está ahí un evangelio despuesito. Juan 6, ya les digo, Juan 6, 34, vamos a leerlo desde el 34, lo tenía pues desde antesito, pero vamos a leerlo desde acá. Dice así: entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan, porque él ya les venía diciendo que él era el pan bajado del cielo. Y entonces él les dijo Jesús, Juan 6, 34, ¿lo encontró? Juan 6, 34, 21, 23, 26, 29, 34. Listo, 34. Les dijo Jesús: yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Él ahí los estaba preparando ¿para qué? Para que, como él les iba a decir algo fuerte, ellos tenían que apropiarse de la fe para poder creerlo. Entonces por eso él les decía: el que venga a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. Es decir, lo está preparando. Pero ya os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que quien vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y que yo lo resucite el último día. Pero ahí estaban unos hermanos que eran los judíos. Los judíos, vamos a representar los judíos, hoy en día son los hermanos separados. Ellos a toda hora son contradiciendo las enseñanzas de la iglesia y las enseñanzas de Cristo Jesús. Y dice: los judíos murmuraban de él, porque había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y se preguntaban: ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir he bajado del cielo? Jesús les respondió: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envía no lo atrae, y yo lo resucitaré el último día. Vamos a pasar al 48. Dice: yo soy el pan de vida. Al versículo 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para quien lo coma no muera. Aquí no está hablando de una muerte física, está hablando de una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando nos unimos a Cristo en el cuerpo y la sangre, nos estamos llenando de vida eterna. Y dice:
Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne. Es mi carne. Y los hermanos separados se atreven a negar esto. Pero nosotros que tenemos la fe verdadera desde hace 2000 años, aceptamos estas palabras de Jesucristo. Dice, y el pan que yo le voy a dar es mi carne para vida del mundo. Discutían entre sí los judíos. Aquí vienen ya otra vez los hermanos separados. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Lo que ellos dicen, ¿cómo se les ocurre que vamos a comer la carne de Jesucristo? Eso es puro engaño, es pura mentira. ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? Y dice, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, vamos a ver si él dice, no, mentiras. Dice, en verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que luchar por estar en comunión con Dios, porque hay otra cosa. Nosotros, por ser católicos, no tenemos acceso directo al cuerpo y la sangre. Nosotros tenemos que estar en comunión con Dios. ¿Qué es estar en comunión con Dios? No tener pecados mortales. Acuérdense que dicen, ¿cuáles son los pecados mortales? Cuando nos dicen, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios heredarán el reino de los cielos, ni los que se echan con hombres siendo hombres, ni las que se echan con mujeres siendo mujeres. Eso es estar en pecado mortal. Y si usted está en pecado mortal, no puede acceder a comer el cuerpo y la sangre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice Pablo, si nosotros comemos el cuerpo y la sangre de Jesucristo indignamente, comemos y bebemos nuestra propia condenación. Entonces esto es algo muy serio. Esto es algo muy serio. Entonces por eso siempre tenemos que tratar de vivir en comunión con Dios, haciendo buenas obras, predicando, aprendiendo la fe y predicarla, llevar a más gente a esa fe, viviendo en comunión con Dios. Si no estamos casados, casarnos. Si nos emborrachamos cada 8 días, dejar de emborracharnos. Hombre, usted puede tomar 2 cervezas después de que no se emborrache. Pero si usted se emborracha, no me tome ni una sola cerveza. Entonces, no se pueden emborrachar porque ahí caemos en pecado. Entonces, es buscar esto. Si estamos con la novia, buscar, tratar de llegar al punto en que se puedan casar. Para poder vivir en comunión con Dios. En adulterio, todas esas cosas hay que quitarlas de nuestra vida. Sin duda hay muchos más, pero esos son como los que más nos atacan. Por aquí me movió el evangelio. Entonces él sigue diciendo, entonces, en verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. La fe de nosotros, el fundamento de la fe de nosotros es la resurrección de Jesucristo. Dice Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Vana es nuestra fe. Entonces ese es el punto vértice de nuestra fe. ¿Y qué esperamos nosotros? Resucitar como Cristo resucitó. Y ese día nosotros vamos a poder encontrarnos con los que están en el cielo y vivir eternamente con Dios. Pero hay que vivir en comunión con Cristo. Y es comiendo su cuerpo y su sangre a partir de que nuestra vida sea llevada con buen testimonio. Y dice así, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Yo no entiendo la verdad, los protestantes, ¿por qué no aceptan esto? Como lo dice Jesucristo, de esta manera. Mi carne es verdadera, verdadera.
Y dice, el que come mi carne, en el 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza. Cada vez que nosotros comulgamos, ¿nosotros qué hacemos? Nos insertamos en una comunión a nivel universal. Porque los que están comiendo la Eucaristía en Israel, en Egipto, en Macedonia, en Europa, en China, escondidos, los que la están comiendo se están uniendo a nosotros. Es por eso se llama comunión, común unión. Entonces, en el momento en que nosotros comulgamos, nos insertamos, nos hacemos uno con el resto de la iglesia. Y dice, lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma. Está hablando de su carne. El que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo. No como aquel que comieron vuestros antepasados y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Y dice, esto lo dijo enseñando en la sinagoga en Cafarnaún. Muchos de sus discípulos al oír le dijeron, es duro este lenguaje. Aquí vuelven a aparecer ya no solo los judíos, sino los que lo seguían. Por eso muchos cristianos católicos se van de la iglesia, porque cuando escuchan estas verdades, a ellos les parece increíble aceptar esto. Y dice, muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero Jesús, sospechando que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, vamos a ver si él dice, no, la verdad me pasé diciéndoles que van a comer mi carne. Vamos a ver si él dice, no, mentiras, ya no vamos a comer mi carne, vamos a hacer otra cosa. Vamos a ver qué les dice. Dice, esto os escandaliza, y cuando veáis al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Pero entre vosotros hay algunos que no creen. Y decía, por esto he dicho que nadie puede venir a mí si no lo concede el Padre. Desde entonces, oiga lo que pasa cuando Jesucristo nos habla con la verdad. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Hermanos, cada vez que nosotros vemos los testigos de Jehová, los pentecostales, los mormones, los israelitas, todos desfilando, están desfilando en dirección contraria a Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice acá, desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12, estaba hablando con los otros discípulos que se habían ido, y ahorita voltea y mira a los 12, a los que supuestamente son más fijos, y dice así, ¿también ustedes quieren marcharse? ¿También ustedes se quieren marchar? Pero esta verdad yo no la cambio, porque esa es la única verdad. ¿También ustedes se quieren marchar? Le respondió Simón Pedro. Simón Pedro, a propósito, fue el primer papa de la Iglesia Católica. El sumo pontífice, el Papa Francisco, es el sucesor de Pedro. Desde Pedro viene una línea inquebrantable hasta nuestros días, durante 2000 años, y vienen ellos a aparecer hace 300 años máximo, y creen tener la verdad, y el pastor que me dijo ahorita, es que cuando le digo yo, es que, pastor, ¿y podemos hablar de la Biblia? Me dice, no, pero es que yo ya conozco la verdad. Y yo le digo, o sea que usted pertenece a la Iglesia Católica. Y me dijo, no, usted no, entonces no conoce la verdad. Porque si no pertenecemos a la Santa Iglesia Católica, no conocemos la verdad. Dice 1 Timoteo 3:15, que la Iglesia es columna y fundamento de la verdad. Es decir, los que están fuera de ella se pierden de pertenecer a esa verdad, a esa iglesia que es columna y fundamento. Y le respondió Simón Pedro, el primer papa, Señor,
¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Que tú eres el Santo de Dios. Entonces debemos comprender, hermanos, lo que se celebra hoy, hermanos. Lo han celebrado los cristianos de todos los tiempos. ¿Dónde les tocaba celebrarlos? Debajo de la tierra, en unas catacumbas, en unas cuevas. Se metían. En Roma hay catacumbas donde está ahí el pequeño altarcito, una cosa ahí chiquitica, pero ahí celebraban ellos la Eucaristía. Del año 100, del año 200, del año 500, del año 800. Si usted pregunta, usted pregúntele a ellos, a los protestantes, muéstrame un pastor de antes de 1500, dígame el nombre. No se lo van a poder decir, porque no existían. Pero yo a usted le puedo nombrar obispos de la Santa Iglesia Católica todos los años de la historia después de Jesucristo. Todos los años de la historia después de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo les dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo, es decir, toda la historia nos iba a acompañar. Y eso es lo que tenemos, que tener presente. Entonces, hoy los quiero invitar, hermanos, a que reencontremos el valor de la Eucaristía. Yo veo que ustedes me gusta, la verdad me alegro infinitamente ver esa cruz ahí, sobre todo esa que es la primera que se ve. Entonces cuando yo veo esa cruz yo dije, aquí son hermanos míos, porque ya he entrado a 2 casas y han sido protestantes. Pero me alegra grandemente ver esa cruz, y esa cruz repele mucho. ¿Ellos han venido a visitarlo aquí o no? ¿Protestantes? Sí. Sí. ¿Sí? Y a predicarle. Pero pues no, porque ya ven la cruz, ven allí, pues, más bien saludan y... Saludan y ya se van. Me gustaría, no sé si ustedes tienen algún tipo de pregunta de las cosas que ellos hablan, que ustedes han escuchado de ellos, que nos ataquen, por si tienen alguna duda, yo se las podría, pues, de saberlo, ayudarles con eso. Porque muchas veces yo he ido donde católicos que tienen dudas y dudas y dudas, no se convierten allá por no comprometerse con la doctrina de ellos, pero no es porque estén firmes en su fe. Y lo que yo quiero hacer hoy es fortalecerlos en la fe, para que ustedes sepan que donde están es la única iglesia verdadera, la única que fundó Jesucristo. En Mateo 16, 18 dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y dice así, ni el poder del infierno podrá vencerla. Por eso, por más que la ataquen los feministas, los políticos, los terroristas, como nos atacan el domingo de Ramos, hubo un atentado creo que fue en Asia. ¿Y por qué? Por más que nos ataquen, nunca van a poder vencerla, porque esta iglesia es la única iglesia fundada por Dios. Entonces no sé qué preguntas puedan tener, algo así. No sé, digamos, ellos nos atacan con la confesión, con las imágenes, con gran cantidad de cosas, con la Eucaristía. Y me gustaría, pues, que si tienen alguna pregunta, pues me la pueden hacer y yo trato de responderle. O casi no han tenido la posibilidad de... No preguntan, Listo. Me alegra mucho. Ahora bien, la fe de nosotros tiene 4 características, o un cristiano tiene 4 responsabilidades. La primera, conocer la fe, conocerla, estudiarla, leer la Biblia. Si yo veo que hay imágenes, buscar por qué hay imágenes, mirarlo en la Biblia. Si yo veo que hacen que la Eucaristía y los otros no, ¿por qué hacen la Eucaristía? Si yo veo que hay un sacerdote y los otros no, ¿por qué? Entonces, conocer la fe, primera. Responsabilidad, decía el Papa Juan Pablo II. La segunda, vivir la fe. Vivir la fe.
¿Cómo se vive? Negándonos a nosotros mismos. Negándonos a nosotros mismos. Esa cruz que nosotros hacemos ahí no es algo más que el símbolo de la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque dice Jesucristo, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. ¿Y qué es negarse a sí mismo? Es decir que nosotros, si yo tengo el vicio de tomar, voy a tratar de no tomar. Si yo tengo el vicio de meterme con las mujeres ajenas, voy a evitar eso. Me voy a conseguir mi novia, le voy a proponer matrimonio y me voy a casar con la ayuda de Dios. Si yo tengo el vicio de robar, no voy a robar más. Y es difícil porque cuando uno tiene un vicio, uno ve algo ahí, y esto me sirve, me gustaría llevármelo. Y si yo lo dejo ahí, se lo lleva otro. Entonces no me lo llevo yo, pero se lo lleva otro. Y entonces hay que. Pero no, es la vida de nosotros, del cristiano. Nosotros no somos personas cualquiera. Nosotros somos revestidos de Jesucristo. Y esa vida del cristiano, esa vida de seguir a Jesucristo nos lleva a eso, a negarnos a nosotros mismos. Porque la carne nos conduce a todas esas cosas. La carne nos conduce a todas esas cosas. Entonces, la primera es conocer la fe. La segunda es vivirla. Son 4 responsabilidades. Entonces, una, conocer la fe, vivirla. La tercera es darla a conocer. Darla a conocer. No solo es que usted aprenda la Biblia, ay sí, yo ya sé por qué es la Eucaristía, yo ya sé por qué tenemos imágenes, yo ya sé por qué nos confesamos, pero me quedo yo en la casa encerrado así tranquilito, sin ir y viendo pasar protestantes equivocados con sus herejías, persiguiendo sus doctrinas diabólicas, porque todo aquel que se separa de la doctrina de Cristo persigue una doctrina diabólica, lo dice Pablo. Entonces, conocerla, yo quiero que ustedes hoy se graben esto, conocerla, vivirla, darla a conocer, si ustedes tienen la oportunidad, predicarle pero tienen que prepararse. Ustedes no se pueden ir a sentar con un protestante a leer la Biblia porque ellos los van a engañar si usted no está preparado. Tiene que estar preparado para responder. Si usted no tiene la respuesta en ese momento que habla con ellos, usted coja y diga, voy a ir a investigar y yo sé, porque la iglesia tiene la respuesta. El hecho de que yo no tenga la respuesta no quiere decir que la iglesia no la tenga. La iglesia tiene todas las respuestas. Entonces, transmitirla. Si no es con los protestantes, entonces con los mismos católicos que usted ve y usted puede ver. Tratemos de ir a la iglesia, o si quiere un día nos reunimos acá, de cualquier forma. Unirse a la iglesia y hacer misión. Y la cuarta es defender la fe. Defender la fe. Yo soy apologista de la Iglesia Católica. ¿Qué significa apologista? Que defiendo la fe. Yo he tenido debates con pastores, yo he tenido debates con protestantes, yo les he predicado a los protestantes dentro de su propio templo. ¿Por qué defender la fe? Porque la atacan de una manera salvaje. No solo los protestantes, sino cantidad de gente, enemigos que tiene la iglesia. Porque dice Jesucristo, si esto hicieron con el leño verde, ¿qué no harán con el seco? Entonces, defenderla. 4 características. Vamos a repetirla. La primera, conocer la fe. La segunda, vivir la fe, negarse a sí mismo. Todos los días. Tercero, darla a conocer, llevársela a los hermanitos. Dice Santiago 5:19, dice, el que viendo a un hermano que se separó de la verdad, lo convierte, cubre multitud de pecados. Si usted viendo a un protestante le puede predicar y lo ayuda de pronto a volver, o aunque sea usted le predicó, ya el fruto ya depende de Dios. Usted lo que hace es sembrar. Usted cubre multitud de pecados. Darla a conocer. Y la cuarta, defender la fe, hermano. Esto que ustedes hacen aquí con la cruz
es defender la fe. Hoy en día los católicos se sienten menos y les da pena ya poner una cruz, que porque ellos como cargan la Biblia y dicen que la cruz es maldita, entonces les da pena poner la cruz ya, porque están así endebles, porque nadie les ha explicado la fe. Si Dios quiere, el día de mañana vuelvo, yo voy a estar creo que eso es hasta el sábado. El día de hoy les hablé especialmente de la Eucaristía. El día de mañana les voy a hablar de la cruz, Entonces, quisiera, hermanos, pues orar con ustedes. Una pregunta. Sí. Usted mañana nos acompaña para el Vía Crucis. Mañana voy a acompañarlos para el Vía Cruz. Porque estábamos... ¿Cómo está programado, verdad? Pues lo teníamos programado para la 1 de la tarde. A la 1. Todos nos dimos cita en aquella finca de allá, que va a ser la salida. ¿Sí? ¿Cuál es? Esta de acá. De acá se la ve. ¿Por acá veo? Sí. Esa casita que se ve allá, la de Don Oscar Espinosa. Ahí quedamos de reunirnos todos a la 1 de la tarde. ¿Sí? Ahí va hasta el crucero. Venga, pero no la veo desde acá. La entrada está por la escuela. Más para arriba. Igual, pues, voy a mirar a ver si igual madrugo, a ver si puedo subir temprano y hacer esto mismo, recorrer las casas, y a la 1 pues nos encontraríamos ahí para hacer el Via Crucis. Lo otro era que estábamos pendientes a cómo iba a organizar usted las estaciones, que nosotros las teníamos organizadas de dos, pues donde hay casas, ¿no? Sí. Por ejemplo, las dos primeras allá donde inicia, las dos primeras ahí en la caseta, que también Sí. son católicos, las otras dos aquí, otras dos acá donde Don Alberto, otras dos donde Margarita, otra en la piscina, y las cuatro últimas, las dos últimas en el crucero, y ya donde va a quedar la cruz. Ah, listo. No, así, Las así, teníamos pues, así. ustedes ya tienen así programado, está perfecto. Yo por acá, pues yo sí soy de aquí del pueblo, pero pues hace mucho tiempo no subía, entonces pues uno no sabe ya dónde son los católicos y todo. Igual yo no me voy a saltar casas. Muchas veces los católicos van de misión y dicen, si aquí son evangélicos, ahí no entren. No, yo sí dentro donde sea, predicarle el evangelio, antes a ellos más porque son los más perdidos. Entonces, listo, entonces mañana a la 1 y las hacemos así. ¿Qué otra cosa? Otra cosa, pues... Y pues ahí ¿y ustedes van a asistir a las celebraciones de allá de San Antonio o qué? Pues hoy no sé si ustedes bajo. Ve, ¿y aquí dónde les hacen la misa a ustedes? ¿Cada cuánto? Cada mes ¿Sí? nos turnamos, así un mes la hacen en una casa, ¿En la otro mes en casa? otra. Ah, qué bueno. Qué bueno, igual, pues ustedes tienen que tratar de ir a la iglesia. Así es, Dios, lo bajamos mejor dicho cada 8 a Eso, la misa sí. de domingo a San Traten, Antonio. porque vea, faltar, yo vengo a hablarles con la verdad, faltar a la iglesia un domingo es pecado mortal, es obligación del católico ir a la misa los domingos. El domingo es obligatorio, si usted puede ir otros días pues hágalo, pero el domingo es obligatorio, entonces es fundamental. Recuerden, si vienen alguien y les causan dudas, pregunten, no se queden ustedes en silencio y no, padre, me están diciendo esto, ¿qué ocurre? Explíqueme. Si ustedes de casualidad no encontraron una respuesta buena en el sacerdote, pregúntenle a otro. Recuerden siempre que la iglesia tiene la respuesta, así una persona no la tenga, ¿sí? Entonces, siempre, la iglesia tiene la respuesta. Listo, ahorita aquí qué otra casa hay. Es más, Acá arriba, sí. Está la de Don porque iba yo Alberto. primero y es que supuestamente yo iba a llegar donde Miriam, Donde Doña Miriam. donde doña Miriam, y de ahí ella porque ella es la que yo conozco.
Entonces ella ya me iba a decir, mira, vaya allí, allí, allí hay otras casas, o hasta donde voy, que yo no vaya a pasar hasta Chorrera, o yo no sé dónde. Entonces, En la entonces, casita de allí ellos también son católicos. ¿Sí? Ver hacia arriba, Ah, donde vamos a iniciar mañana. sí, Allí Ah, todos y los de la arriba. caseta no están porque ellos mantienen trabajando. después de allí donde Miriam para allá hay más, Para ese cachete de allá sí. sí, Están las arboledas, está... y eso es parte de la floresta. Y eso hace parte de la floresta. Listo, listo. Entonces yo voy, voy para allá por donde Miriam y ahí para allá sigo. Y pronto ahorita voy y paso por acá y me acerco allá donde, en las otras casas que no vi. Después de la caseta no pasé, yo creí que ahí era la última. Y ahí en la caseta, ven, sí, en la caseta, como nunca había vivido nadie, yo no sé, yo siempre que venía ahí no vivía nadie, yo no sabía que había gente. ¿Y Hoy para vi uno que le dicen comino a un señor. ¿Sí? Ah, bueno, no, también, es para todo. Entonces, me gustaría que me acompañaran en la oración. Muchas gracias. Vamos a orar primero y... Entonces, venga. ¿Y ustedes cómo son? ¿Ella es su esposa o...? Sí, nuestros papás, nuestros hermanos y tenemos otra hermana. ¿Sí? Ah, qué bueno. Qué bonito hogar. Listo, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por permitirnos la vida, por permitirnos la salud, por permitirnos compartir aquí como hermanos. Te doy gracias, Señor, por el clima maravilloso. Te doy gracias, Señor, por permitirme encontrarme con estos hermanos que se ven, que aman tu fe, que aman la fe en ti, Señor Jesucristo, la fe católica. Te doy gracias, Señor Jesucristo, porque nos has permitido compartir tu palabra, esa palabra que nos da vida, Señor Jesús, esa palabra que nos lleva, nos encamina, esa palabra, Señor Jesucristo, que nos permite conocer la verdad, y la verdad eres tú. Tú, Señor Jesucristo, guíanos siempre por el camino. Ayúdanos a perseverar, porque el que persevera hasta el final, ese se salvará. Entonces permítenos a nosotros, Señor Jesús, perseverar en este camino, hacernos fuertes ante las tentaciones. Si caemos, levantarnos, entendiendo de que tú, Señor, nos perdonas. Permítenos acercarnos al sacramento de la confesión, acceder al perdón que nos das a través del sacerdote. Permítenos, Señor Jesucristo, fortalecidos en tu fe, poder llevarla a otros hermanos, no quedarnos nosotros encerrados, sino dar a los hermanos la fe, porque aunque sean católicos, muchos no tienen una fe fortalecida y es necesario hacerlo. Padre Santo, te doy gracias por todo, por el agua, por la luz que nos ilumina. Te doy gracias, Señor Jesucristo, por permitirme estar aquí y predicarle a mis hermanos, fortaleciéndolos en la fe. Te doy gracias, Señor, por la salud de cada uno de los integrantes de esta familia. Te doy gracias, Señor, por sus comidas, por su trabajo, por su tierra, por su casa, por su techo. Te doy gracias, Señor Jesucristo, porque pertenecen aún a tu fe, a la Iglesia Católica. Te doy gracias, Señor Jesucristo, por todo lo que nos das, muchas veces inmerecidamente, pero, Señor Jesucristo, tú lo das con todo tu amor. Señor Jesucristo, concédenos cada día entender más el misterio de la Eucaristía. Concédenos, Señor Jesucristo, vivir, alabar, amarte en la Eucaristía, tú que siempre te entregas a nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo a través de las manos consagradas del sacerdote. Te pido, Señor Jesucristo, nos permitas continuar en este camino, avanzar, nos permitas tener salud, Señor Jesucristo, y también nos permitas recibir las cosas difíciles, las situaciones difíciles con todo amor, entendiendo que tú todo lo haces por nuestro bien.
A ti, Padre Santo, te pido esto por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, siempre guíanos, siempre llévanos, siempre cúbrenos con tu manto de Madre, siempre llévanos hasta Jesús. Siempre guíanos, siempre con tu amor, con tu ternura, con tu dulzura. Guíanos, Madre de la Iglesia y Madre nuestra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, pero sí queda. Llueva, ¿no? Con permiso yo. Estamos por ahí haciendo café y no nos ¿Sí? tocó. Oh, esto es un cafetal hasta ahora. Alvarado. No quiera por terminar un tajito, porque Sí. por lo general nosotros casi jueves y viernes santo no nos gusta trabajar, pero por terminar esos tajos, porque no a las ¿Esta 10 fetita trabajo. es de usted o...? Sí. Ah, qué bueno. Sí. ¿Ya cuánto viene acá? Hace 3 años, Sí. ¿Y de dónde son? de Medellín. Con este estuvimos haciendo los viacrucis estos últimos viernes. Sí. Ok, Dios Nos mío. reuníamos así en casas Sí. y estuvimos Ah, que haciendo. tienen al padre Flaviano Matulli. Ese es uno de los mayores apologetas. Un poquito viejo ya el libro. No, claro, él ya murió. Él es italiano. Ah, con esto lo podemos hacer. ¿Cierto? Nosotros lo estábamos haciendo así como está allí. Sí, así tal cual. Sí, lo podemos hacer así. Este librito era de mi abuela, pero ella está como viejita, polilla. Hay que cuidarla. Hay que cuidarla porque es el padre Flaviano Matulli. Hay un sacerdote que se llama el padre Luis Toro. Él es venezolano, pero es misionero de la misericordia, nombrado por el Papa Francisco, y anda a nivel mundial y debate con los pastores. Oiga la cantidad de protestantes que han vuelto a la Iglesia Católica. Vuelven. ¿Qué les toca hacer? Entonces, cuando ya se quieren convertir, les toca pararse en una iglesia a decir el credo públicamente. Tienen que reconocer la fe y aceptan la fe, pero por cantidades de todas, de pentecostales, testigos de Jehová, mormones, bautistas, adventistas. Una belleza. Bueno, vean aquí este hermoso manantial de agua. Son aguas bendecidas. Los hermanitos, unos hermanos, me prestaron estas botas, vea, para andar por acá porque es un poquito pesado el campo. Qué bonito todo esto. Aquí, ¿qué más? ¿Bien? Bien. Ah, bueno, ahí vamos. Ven aquí los cafetales. Y aquí continuamos en la prédica, avanzando, haciéndolo todo por Jesucristo.
fortaleciendo la fe de nuestros hermanos. Se nota que hay mucha sed del Evangelio, se nota que quieren mucho escuchar la palabra de Dios y me han aceptado con amor. Me han aceptado con amor. A pesar de que a veces me les extiendo mucho, pero el amor ante todo. Aquí vamos por estas trochitas. Seguimos predicándole a los hermanos en la fe y a los que no son hermanos también. Veremos a ver qué más nos encontramos en este camino. Y vamos avanzando. Si algo allí, vamos a sostenerlo. Eso, ahí estoy viendo. ¿Cómo se llama? Doña Gladys. El Pibul, por ahí lo tiene. Vamos por acá, aquí. Sí, como le digo, siempre como decían ellas que venían las hermanas, que andamos nosotros con yo, mi hermano, andamos acompañándolas. Sí. Uh-huh. Qué bien. Porque le digo hermano, porque uno es el Pibul. Que le digo, no conocen uno, pues toca irles acompañando. Claro, sí. Sí. Aquí se quiere. Está amarrado. Sí. Nosotros allá también. Uh-huh. Y andábamos, veces mi hermano andaba por acá. Entonces un padre que andaba me rogaba a mí un tiempo, vea Daniel, ¿usted qué día va a ser el Semana Santa? Nada, entonces por favor les puede acompañar los hermanos que andan recorriendo. ¿Sí? Ah, listo. Bien. Buenas tardes. Doña Gladys. Mi nombre es Carlos. Yo soy misionero de la Iglesia Católica y venimos a compartirles un mensaje. Hoy que es un día importante, entonces estamos haciendo una misión por cada una de estas casas. Me han recibido con mucho amor. No sé si ustedes puedan regalarnos unos minuticos. Nosotros somos de la Iglesia Pentecostal. ¿Sí? ¿Pentecostal? Pentecostal de acá de Colombia. Entonces, la forma de nosotros tener estas fechas pues son como muy diferentes, ¿cierto? Sí. Todo es respetable, ¿cierto? Sí. Nosotros tenemos libertad de culto tanto con ustedes como nosotros. Claro. Y pues nosotros no somos muy prudentes también. Pero nosotros estas fechas pues no las celebramos de la misma manera que la celebra la iglesia tradicional, ¿cierto? Sí. Entonces, pues... Y una pregunta, ¿usted era católica? No, siempre ha sido levantada en el alma. Sí. Mi padre pues ya falleció, pero pues por la gracia del Señor nos levantó creyendo y incluidos por el camino de esa persona. Sí, por el camino de pentecostalismo. Sí, entonces pues tenemos una manera como diferente, ¿cierto? Claro, sí. Creemos en un mismo Pero Dios. igual pues eso es como la Biblia. Yo creo que no tiene nada de malo poder compartir las Sagradas Escrituras, que es como lo que nos une, y tratar pues como de ver los puntos. Entonces, no sé si ustedes, o mañana si tienen un espacio, yo voy a estar por acá de nuevo. Yo creo que no tienen nada de malo, yo creo que a ustedes no les prohíben eso, y aparte pues yo los escucharía, ustedes me dirían, no, es que mira, nosotros pensamos esto, yo les diría, pues se trata así, a través de las escrituras. Yo predico siempre pues a través de las escrituras, mostramos nuestra santa fe, la fe de la Santa Iglesia Católica a través de la Biblia. Allí me encontré con creo que es
estado ocupado. Entonces, sí me gustaría pues como poder hablar con ustedes porque el mandato de nosotros es predicar el evangelio a todas las gentes. Entonces, no es solo a los mismos católicos, sino a los hermanos separados también, porque se han separado de la verdadera fe, de la sana doctrina. Entonces, pues eso es que vengo y me gustaría si Porque ustedes mire que pueden. la Biblia dice que es porque es muy predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cierto? Eso. El que creyere y fuere bautizado será Será salvo, salvo. más el que no creyere será Será condenado, condenado, ¿cierto? eso. Dice que estas señales seguirán a los que creen en su nombre, serán fuera demonios, harán Así nuevas es. lenguas, ¿cierto? Eso. Y no, pues de pronto sí, o sea, yo una vez compartí con un sacerdote, Sí, porque yo fui levantada en el evangelio sí. y mi esposo no. Entonces teníamos algo que Los separados, nos lujo separaba desigual. de la forma de que nos destruyeron sobre niños, porque Sí. la Biblia dice destruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿cierto? Así es, sí. Entonces empecé yo una vez y me dijo que quería que yo compartiera con una persona, pues con un sacerdote, yo no Sí. yo comparto, yo no soy como digo, grosera, sino que lo que usted dice, yo enseño las escrituras Sí. y nosotros enseñamos la Biblia, Sí, ¿cierto? sí. Igual. Entonces estuvimos esa vez ahí de don Alberto, unas preguntas hasta que al último pues no, él me dijo que vamos a hacer yo igualmente. Entonces, Porque digamos, ¿usted en cuál se congrega? ¿En la de San Antonio o ese en era el dónde? punto. Porque digamos, el anterior pastor, yo fui allá una vez un domingo y estuve hablando con él, yo le dije que si podíamos tener una charla bíblica y ojalá que todos pudieran escucharla, porque hay muchas doctrinas que nos separan y yo escucho y escucho y escucho que nos atacan mucho en muchos aspectos, digamos las imágenes, la Trinidad, la confesión, el bautismo. Y entonces yo le digo, pastor, hoy tiene por fin la oportunidad con un católico que se ha instruido de que podamos hablar y compartir, usted comparte su doctrina, yo comparto la mía a través de la Biblia y que la gente pueda escuchar. Y él me dijo que no, me cerró la Biblia, se paró y se fue. Y entonces él hizo eso, entonces y yo fui hasta allá, me esperé todo el culto porque yo quería llegar al final del culto, pero llegué y lo habían atrasado una hora, que no sé qué era lo que iban a hacer, como una actividad. Y entonces pues me tocó escuchar todo el culto y después hablé con él y yo estaba muy triste porque yo hace mucho tiempo quería tener esa oportunidad. Y entonces yo le preguntaba a Juan Carlos, a Emilio, y me decía, sí, vaya y dígale al pastor, y verás que el pastor de una le acepta. Vaya, vaya, vaya. Y cuando voy y me dices que no. Y entonces cuando salgo yo por el templo por la mitad, salgo diciéndole a todos los que me han dicho que sí, me voy triste, Juan Carlos. Porque ¿cómo es posible que yo me haya esperado tanto tiempo y el pastor me diga que no, me cierre la Biblia? Me cierre la Biblia. Me voy triste Emilio, me voy triste Orbey. Entonces, es como la intención de predicarle el Evangelio porque hay muchos católicos que fueron católicos y se han ido de la Santa Iglesia de Dios. Entonces, por eso yo hago esto y vengo y les predico, fortaleciendo a los hermanos de la iglesia y dándoles a conocer la verdad a los hermanos separados. Entonces no sé si mañana podríamos o van a estar ocupados porque es pues viernes en las santo. horas de la tarde, tal vez sí de pronto, porque tenemos una actividad en la iglesia, Sí. pero la tenemos a qué hora filmamos, a las 4 o 3, a las 3 yo creo que la tenemos. A las 3 la Sí. actividad ya. Sí, en la iglesia. Entonces no sé. ¿En la mañana o qué? ¿En la sí, mañana? o por ahí, pues no sé. Porque a ver, a la 1 yo voy a dar una charla acerca de la cruz de Cristo en la caseta. A la 1 y vamos a hacer el Via Crucis por todos estos lugares, eso se demora por ahí que unas 2 horitas más o menos. Entonces ya después ya ustedes se van a las 3. Sí, tenemos O sea que sería por la mañana si pueden. una actividad. Pero no, yo no soy pues grosera en esa parte, no. Sí. ¿no? Me gusta compartir, ¿por qué? Porque lo que usted dice, mucha gente se ha ido, ¿cierto? Usted dice, mucha gente se ha ido de la católica. De pronto no es así, sino el Evangelio dice en la Biblia que es revelación, ¿cierto? Que es revelación. Entonces muchas veces hay personas que les pueden hablar mucho del Evangelio y no, siguen ahí, ¿cierto? Igual como usted dice, en la forma en que
otros, no, ¿por qué? Porque el Evangelio es revelación, ¿cierto? Después de que uno tenga la revelación, no lo mueve nadie de ahí, ¿cierto? Sí. Ahí se sostiene, y ahí se sostiene. Por lo menos yo lo digo así, de esa forma. Y de esa forma yo enseño el Evangelio, sino que yo no lo enseño. Mira, nosotros en la iglesia nos dividimos en varios grupos, se hablan de identidad, y unos trabajan con mujeres, en este caso yo trabajo con mujeres y adolescentes, y otros trabajan con hombres. Entonces nosotros no, hacemos algo similar. Se divide. Visitamos, motivamos, enseñamos, igualmente a las niñas, y preparamos, ¿cierto? Sí, así es. Pero el Evangelio, y estoy segura que la Biblia lo dice, es revelación. Sí, claro, el Es Evangelio es, revelación. es por revelación. Sí. El detalle es, pues, hay que mirar cuál es el Evangelio, saber de que Jesucristo fundó una iglesia hace 2000 años, 2000 años. Es decir, la iglesia tenía que haber estado toda la historia. Y yo le preguntaba a hermanos separados a pastores, porque yo hablo con los pastores, pastor, deme un nombre de un pastor de antes de 1500. O no, primero les digo esto, deme un nombre de un pastor de hace 30 años, y él me lo dice. Deme el nombre de un pastor de hace 70 años, y me lo dice, porque existía. Y le digo, deme el nombre de un pastor de hace, del año 1400, no me lo puede decir, porque no existían los pentecostales. Pero lo que pasa es que, mire, lo que yo le digo a ustedes, ustedes estudian, pueden ser hasta teólogos, en la iglesia también tenemos teología, ¿cierto? Teólogos y mujeres que estudian la teología. Pero si nos vamos a la Biblia, ¿quién fue el apóstol Pablo? ¿Quién fue Marcos? ¿Quién fue San Juan? ¿Quién fue Mateo? ¿Quién fue Pedro? ¿Cierto? Entonces, ellos venían predicando a Jesucristo, ¿cierto? Y si vemos qué fue la misión de Dios en la tierra, y antes de Dios manifestarse como carne, porque Dios se manifestó con carne cuando vino acá a la tierra, ¿cierto? Antes no era manifestado en carne. Antes, ¿quiénes había antes de Dios manifestarse en carne? ¿Cierto? Moisés, Noé, ¿cierto? Entonces, desde allá venimos nosotros. Entonces, usted dice, nosotros somos la iglesia tradicional, ¿cierto? Pero lo que usted dice, nos atacan por las imágenes, por esto y por lo otro. Pero si nos vamos a la Biblia, que ahí donde yo le digo lo que usted dice, me gustaría compartir, y ahí donde yo llego, ¿cierto? Si nos vamos a la Biblia, eso, es entonces, que es la Biblia. claro, porque ahí donde, o sea, yo le puedo decir a usted así, y aunque si usted sabe, estudia, usted dice, claro, ella está yendo a tal libro, está yendo a tal versículo, pues que estudia. Sí. Y al que no, uno le pregunta, ¿usted por qué es católico? ¿O usted por qué es cristiano? No, porque mi mamá y mi papá me dijeron, más no porque le nace, ¿cierto? O no porque sepa la O conozca porque la sepa, fe. y cambio uno cuando tiene el conocimiento, uno dice, nosotros venimos desde allá, porque somos cristianos, porque predicamos a Cristo, porque seguimos a Cristo, porque imitamos, ¿cierto? Porque nosotros las mujeres no usamos pantalón, porque queremos imitar a quién. La Virgen no se ponía pantalón, Jesús no se tampoco. maquillaba, ¿cierto? No se maquillaba. Jesús tampoco le ponía pantalón. Eso, entonces, pero entonces mire que entonces uno se pone a ver todo eso, entonces no es de atacar, es de pronto de aclarar, ¿cierto? Eso. Es de aclarar. Y entonces por eso a mí me gusta tener estas oportunidades, porque digamos, cuando a mí me llegan comentarios de que, ay, mira que en la iglesia dijeron que esto en contra de los católicos, esto otro, y entonces es como si una parte de la predicación estuviera dedicada al ataque a la iglesia de Dios, y no es un ataque grosero, sino que es un ataque de malas interpretaciones. Entonces siempre yo lo que trato es de mostrarle a los hermanos separados cuál es la interpretación nuestra, de por qué esto a través de las escrituras, porque créame que yo trato muy poco de hablar con mis propias palabras, pues cuando ya se da la oportunidad, en este momento, porque estamos así, cuando da la oportunidad yo trato de que sea solo la Biblia, y a través de la Biblia yo muestro la fe. Es el espejo, dice la Biblia. Entonces sí, ese es como el interés. Pero mire que ahora tenemos otro, lo que pasa es que yo en estos días hablaba con uno que me decía, los pastores son ministerios, ¿cierto? Sí. Son ministerios. Algunos están en la iglesia y trabajan de una forma, se va ese y llega, y otro trabaja de otro, pero siempre predicando a Jesucristo. Pues nosotros ahora tenemos un pastor, o sea, no solamente el hermano que está allí en la escuela, el hermano Mauricio,
porque yo sé que no le negaría a usted. Si él le dijo, está aquí, yo sé que él le va a escuchar, y es joven también, ¿cierto? Está hablando por teléfono. Sí, y- entonces porque es un hombre muy ocupado, es un hombre muy sencillo, un hombre que, vamos, mi hijo no ha aceptado el evangelio, pero mi hijo a él le fascina que le hable del evangelio, porque es un hombre que se deja, ¿cierto? Un hombre que no es, o sea, escucha y también predica lo que Dios le reveló a él. El que tenemos ahora nosotros ahí en San Antonio con la iglesia central, tampoco, es un hombre de Dios, un hombre muy pasivo, muy amable. No era como el que usted dice que tuvimos antes, hay un temperamento, ¿cierto? Eso sí. Usted puede llegar a una parte de algún otro y le dice, no, sabe que váyase con su cuento a otro Sí. lado, ¿cierto? Porque No, a mí sí. me dijo, es que vea, si usted, antes de pararse, si usted fuera de otra religión, yo hablaría con usted. Pero como es católico, yo sé que está quemando en el infierno, se paró y se fue. Bueno, yo diciéndome no le eso. puedo decir a usted, yo lo único que le digo así como del evangelio me fue revelado a mí, le puede ser revelado a usted, a otros más, yo no le puedo ignorar eso porque es que la Biblia dice, el Señor dice, todas las almas son mías, pero el alma que pecare, Se morirá. esa morirá, ¿cierto? Entonces yo no le puedo decir eso porque yo no sé el propósito que tenga Dios con ustedes, ¿cierto? Y No me lo dijo puedo eso. negarle, no le puedo negar porque nosotros somos lo que usted dijo, somos enviados a predicar a toda criatura. Dios no hizo excepción de persona. Si Dios no lo hizo, porque nosotros lo vamos a hacer, ¿cierto? No hay por qué. Lo que pasa es que, o sea, le digo, ni me ataco, pero tampoco, o sea, me gusta que ataquen, ¿cierto? Vamos, la gente dice, ay, que ustedes no se maquillan, que ustedes no se ponen pantalones. Yo le muestro por la Biblia. Yo me voy a la Biblia, yo no digo lo que usted me dice, es cierto. Siempre la Biblia es el soporte de lo que Sí, uno claro. habla. Entonces la Biblia no nos enseña a las mujeres a ser honestas, ¿cierto? Así es, Ser sí. decorosas, sino que ahorita vivo con una libertad y es respetable hasta que Dios no le revele la... Sí, eso. Pero no, yo le digo, si usted dice que haya querido algún hablar con algún pastor, el hermano Mauricio de la escuela, yo sé porque yo lo distingo hace muchos años, o sea, recién salió al ministerio, ya desde ahí lo distingo y es un hombre de Dios. Pues mañana voy a volver a insistirle a ver allá. Sí, es un hombre de Dios, es un hombre joven. Yo digo que el joven se entiende con el joven. Yo le Claro. dije- Sí, es cierto, el Yo le adulto dije- con el adulto. Yo le dije, él me dijo, no, yo ya conozco la verdad. Entonces le dije yo, ¿y usted es, o sea que usted es católico? Y me dijo, no. Y entonces debería mostrarme por qué dice que esa es la verdad. Si dice 1 Timoteo 3:15, que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Y esa iglesia es la que ha perseverado durante 2000 años, no apareció. Porque, por ejemplo, está claro en la historia de que el fundador de los pentecostales fue Carlos Parán, un hombre. Y la doctrina pentecostal, aunque tratan de mostrarla en la Biblia, es un intento como el que hacen los testigos de Jehová. Tratan de mostrar su doctrina en la Biblia. Pero la única iglesia que puede mostrar enteramente su doctrina es la Santa Iglesia Católica. Pero yo le hago una pregunta. Sí. ¿Ustedes predican lo que la Biblia está? Totalmente, Sí. sí. Todo lo que predicamos está en la Biblia. Nosotros creemos. Pero la Biblia católica y la Biblia, la Reina Valera, usted dice, ¿son lo mismo? A ustedes le quitaron 7 libros. Bueno, Bueno, sí, mire Le una forma de quitaron 7 atacar, libros. ¿cierto, tío? Eso sí, Usted le ustedes. quitaron, no, o sea, no se sabe, o sea, Asociaciones bíblicas, eso, se llama. si usted le quita, nosotros podemos decir, usted le adulteraron, Eso. ¿cierto? Pero ¿sabe Entonces, cómo muestro yo? Porque las versiones anteriores, que era la Biblia del oso de la Reina Valera, versión anterior, tenían los 7 libros. Y nosotros tenemos la Biblia anterior a la Reina Valera, Bueno, entonces donde tenían los 7 libros. Y si después aparece sin 7 libros, es porque no fue que nosotros lo hubiéramos puesto, sino que los quitaron. Bueno, yo le hago otra pregunta. En la Biblia no habla que los niños deben de ser bautizados. No, Porque Dios se bautizó. No hay sino un texto que un sacerdote me mostró. Y eso es en Salmos. sí, ¿Sí? Porque en pecado te concediste tu madre, ¿cierto? Salmo 51, Ajá. 7. Pero la Biblia, o sea, nosotros somos ejemplo a seguir de Dios, ¿cierto? Sí, ¿Cierto? ¿Y Dios a qué edad se bautizó? a los 30, 33 años. 33. 33 años tenía cuando se bautizó. No, fue a los 30, a los 33 murió. Y dígame. Pero yo le digo, ¿usted a qué edad se bautizó?
ya después de adulta. ¿Y por qué si Jesucristo se bautizó a los 30? ¿Por qué? Porque cuando yo sabía que yo había pecado contra Dios y que el bautizo es para perdón de pecados, ¿cierto? Pero no solo para eso. Sí, claro, el bautizo es para perdón de Gálatas 3:27 dice que todos los bautizados somos revestidos de Cristo. Dice que a través del bautismo recibimos el Espíritu Santo, porque dice en Hechos 2:38, bautícese cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces no es solo para perdón de pecados. Los hermanos separados, pero una persona si no se bautiza, entonces se le perdonan los pecados. si no se bautiza, no, tiene que bautizarse. Claro, sí, Por tiene eso que todos bautizarse. desde niños nos No, porque un bautizamos. niño no tiene pecado. ¿Y qué pasa? Pero entonces Gálatas 3:27 dice, cuando usted se bautiza, dice, todos los bautizados son revestidos de Cristo. Es decir, yo no bauticé a mi hijo, Los niños gracias son presentados. no, presentados, Biblia dice traer- eso eran los judíos. Ajá. Pero, eso no era para los en el Nuevo cristianos, Testamento vemos, nos encontramos, ¿no? En Marcos. pero eso era para los judíos. No. A Jesucristo lo presentaron, pero era para los judíos. Y entonces ahorita, ¿qué pasa? Nosotros sellamos nuestra alianza con Dios a través del bautismo. Y dice Colosenses 2:11 de que el bautismo es la nueva circuncisión, dice Colosenses 2:11. ¿Y cuándo se hacía la circuncisión y para qué era? Era para sellar la antigua alianza. Y ahorita esta nueva alianza se sella a través del bautismo, que es la nueva circuncisión. Y dice Marcos 4:24, dice, el reino de Dios es como una semilla que sabiendo o no, él crece sin que usted sepa cómo. Sin Vea, que yo le hago- usted yo le digo sepa una cómo. pregunta. Sí. Yo como y bautizo a mi niña supongamos, de 2, 3 años. Sí. Mi hija no tiene, o sea, mi hija no sabe qué es lo malo, mi hija no sabe qué es lo bueno, mi hija no, o sea, se desconoce totalmente, no sabe ni por qué llegó al mundo, ¿cierto? Sí. Y si mi hija a la edad que tiene ya 14 años para cumplir 15 años, toma la decisión del bautizo porque sabe que ha ofendido a Dios, porque ya sabe que miente, porque ya sabe que de pronto se les hagan palabras deshonestas, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿cómo va a ser el bautizo más verdadero? Porque ella tomó la decisión por sí misma, no por papá y mamá, porque los niños no tienen pecado. ¿Ah? Sí. No tiene. Ahora yo digo, cuando nosotros, mi papá o mi mamá, o bueno, yo digo, nos concedieron, ¿cierto? Sí. Dice la Biblia que eso lo dijo el salmista David. Entonces, entonces yo le pregunto, ¿por qué va a tener pecado? Un niño no tiene pecado. Un niño no tiene pecado. No tiene pecado. Imagine que es tanto que el Señor dijo, deja venir los niños hacia mí y no se los impediráis. Porque los tales, Eso es el porque reino. los tales es el reino de Dios. Eso es lo que nosotros Y, les y decimos. sabe que y el que no volviera a ser como un niño no entrará al reino de los cielos. Exacto. O sea, dígame, ¿quién puede volver a ser como un niño? Una persona que toma, si un niño no toma, ¿cierto? Un niño no dice groserías, ¿cierto? Un niño no dice groserías porque un niño es inocente. Eso. Un niño le pegan y el niño al momentico le está riéndole y vaya, dígale a una persona adulta y verá que la persona, si no está bien fundamentada en las cosas de Dios, su buen guarapazo se lo gana con el otro, ¿cierto? O se agarran a machete o bueno, se golpean. ¿Por qué? Porque no tiene la persona algo de Dios. Claro. Entonces, yo le decía a mis hijos cuando ellos hicieron bautizar en la iglesia, ellos inclusive yo les dije, yo creo que aún debían de esperar. Espérense que ustedes tengan como más madurez de hacerlo. Por eso, porque Porque, digamos, ¿sabes? ellos Pero- se bautizan y a los 25 años van a pecar. Y Entonces- entonces, ¿qué les toca hacer? ¿Volverse a bautizar? No, porque el bautismo no, es uno no, solo. no, ellos no pueden bautizarse Eso, otra vez. exacto. Ellos lo que tienen es que ir y pedirle perdón a Dios. Eso, entonces, si usted lo bautiza desde pequeñito, ¿qué hace? Gálatas 3:27. Los bautizados somos revestidos de Cristo, es decir, usted le da la vestimenta de Jesucristo desde chiquiticos. Y cuando grandes, cuando ellos pequen, ¿qué tienen que hacer? Arrepentirse delante de Dios. Pero ese bautizo no es verdadero.
es verdadero. Es el único, es el único bautismo. Vea, yo le que- digo que entre que la nosotros- religión católica y que yo más creo, pues la verdad no, lo he visto pues como algo tan lindo, entre la de nosotros, es el matrimonio. Sí. Pero el matrimonio de antes, porque ahora pues uno ve que aceptan hasta matrimonios con personas del mismo sexo, No, que eso eso es antes no mentira. era, ¿cierto? Pero eso es mentira. Pero vos- eso, porque yo dije, a mí me tocó presenciar matrimonios de gente que casan en la religión católica y la gente que se casa en la iglesia, y a mí me parece algo muy hermoso, ¿cierto? Sí. Algo que lindo que comparten es eso, se comparte, Sí, que tiene ¿cierto? validez. Sí, me parece hermoso, pero es como lo único que yo veo. Y que hablamos de Dios, sí, ustedes hablan de Dios, yo hablo de Dios. Y yo le preguntaba, ¿qué día le vale preguntar a usted, cierto? Yo le dije, ¿usted por qué? ¿Usted es católico? Sí. Yo le dije, ¿usted por qué es católico? Y me dijo, no sé. Si a mí me dicen, ¿usted por qué es cristiana? ¿Cierto? Yo digo, Dios me reveló el evangelio, por revelación. Yo vea- sigo a Dios. eso, pero vea lo que pasa. Usted va y le pregunta a él que él de pronto no tiene conocimiento de la fe. Y con él, hoy se ha quedado conmigo, pero aunque al principio me quería hacer ir. No porque, pero no porque, o sea, yo no porque yo digo que yo veo un católico y lo voy a rechazar, no. Yo lo rechazo a usted, no. Rechazo a don Alberto, no. Estamos don Alberto, doña Miriam, o sea, han visto criar mis hijos acá y somos buenos amigos, ¿cierto? Sino porque por eso, porque es que es muy duro. Yo digo, si predicamos al Señor Jesucristo, vivamos, practiquémoslo, seamos, o sea, si usted le dicen a ellos, ustedes tienen que ser católicos, entonces, y estamos enseñándole de Dios, y si ojalá todo el mundo cambiara para que este país no volviera a ser así, y la ira de Dios no se derramara sobre esta tierra. Entonces, pero ¿por qué las personas, o sea, se les dice, o sea, se les trata de hablar de Dios, pero la persona o sea, no se vive, ¿cierto? No se vive, no sé. Yo le puedo decir, él me dice, usted es evangélica, sí. Bueno, pero usted me ve tomando, usted me ve bailando, usted me ve fornicando, usted me ve hablando palabras feas, ¿cierto? No, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Apartado para el evangelio, ¿cierto? Apartado, ¿cierto? Sí, Entonces, el detalle es que no solo esos pecados. Muchas veces creemos que simplemente una apariencia física lo es todo, pero el Evangelio es muy extenso y uno de los pecados es el de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es negar la fe. De pronto usted, como usted dice, usted fue criada allá, pero los que abandonan la fe católica están en pecado de apostasía. Es decir, pueden caminar con la falda más larga del mundo, pero tienen pecado de apostasía, que es negar la fe verdadera. Usted me decía, dejen que los niños vengan a mí. Si Gálatas 3:27 me dice que cuando los bautizo, los revisto de Cristo, y ustedes no, o ellos, los pastores enseñan que no los bauticen, lo que están diciendo es, no los lleven a Jesucristo. ay, no, porque nosotros no los bautizamos, o los pastores no los bautizan, pero los presentan a Dios. Pero es que no se trata de presentar. Claro, la Biblia dice Porque que los es que- niños eran traídos a Dios, Pero los presentados judíos, a Dios, ¿cierto? Los judíos, los cristianos Nosotros también. son bautizados. No, nosotros somos bautizados cuando nosotros tengamos conciencia de que pecamos ante Dios. Y entonces, ¿por qué los hombres no se circuncidan? Porque, Sí, también. porque yo digo, los hombres, ¿por qué no se circuncidan en este tiempo, ¿cierto? Había cosas que se hacían bajo la ley, Eso, ¿cierto? la presentación sí, era ¿qué? Bajo la ley. eso. ¿Se acuerda que le Y dice a María? nosotros ahora estamos bajo la qué? Eso. Bajo la gracia. Entonces, ¿por qué presentan a los niños? Nosotros porque Se aún- dice que ella fue y presentó y llevó las palomitas de acuerdo a la ley. Entonces, eso es de la ley, eso ya no es de los pero cristianos. hay unas cosas de la ley que se aplican ahora. La Hay ley unas cosas que se aplican. todavía ¿Cómo se cuál? aplique, todavía se aplican. ¿Cómo Se cuál? puede imaginar que si la ley no se aplicara todavía, entonces si la ley se hablaba era del bautizo, ¿cierto? Que se bautizaban más. El apóstol Juan que le dijo que viene tras mí uno que es más, ¿cierto? Sí. Cuyo calzado no soy digno de desatar, que es el que, ¿qué?
el que llena con el Espíritu Sí. Santo, ¿cierto? Entonces dice, desde el momento en que uno se hace bautizar viene el proceso del Espíritu Santo, ¿cierto? Un proceso del Espíritu Santo, porque yo ya empiezo a hacer cosas que yo las hacía y que no las puedo hacer, ¿cierto? Pero necesito, cuando usted dice revestirme del poder del Espíritu Santo, es hablando en nuevas lenguas, ¿cierto? Hablando en nuevas lenguas. La Biblia dice que cuando nosotros nos dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Yo me siento capaz de pararme ante usted y ante cualquier persona, hablarle de Dios porque tengo la capacidad espiritual, ¿cierto? Lo que Dios me ha dado, pero no cualquiera, si mi niño usted le habla, y yo le voy a decir, no, qué pena, pero no, la verdad, yo no. Por lo que es, porque no tiene el conocimiento, ¿cierto? Claro. No tiene el conocimiento y no tiene la llenura del Espíritu Santo. Nosotros en la iglesia lo que es el bautizo en el Espíritu Santo, el hablar en nuevas lenguas. Cuando yo hablo en nuevas lenguas, yo me lleno de un poder. Y se lo digo porque yo lo experimenté. Y se lo digo a mi hija y se lo explico mucho a mi Sí, familia. claro, es que hay porque espíritus que eso es algo que yo no lo puedo comparar con nada de esta tierra. Claro. La felicidad Y de eso pasa- usted recibir la promesa del Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo es algo que es donde empieza la revelación Y eso de Dios. pasa por esto, vea. Mateo 24:24 dice de la siguiente manera. Dice, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes signos. Ellos dicen, yo nunca había visto tantos milagros, yo nunca había sentido esto, jamás Y los en mi hay, ya vida. los hay, ¿no? Eso, y dice, y surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes signos y prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos, a los mismos elegidos. Mirad que os lo he dicho. Entonces van a aparecer, y van a aparecer y van a hacer signos. Entonces ustedes dicen, es que hablamos en lengua, pero es que las lenguas fueron dejadas a la iglesia de Dios. Y esa iglesia de Dios no iba a estar desaparecida durante todo el tiempo y aparecer hace 300 años. La iglesia de Dios tiene que estar desde Jesucristo hasta hoy. Y lo que le decía ahorita a los pastores, usted me pregunta a mí por nombres de obispos de la iglesia católica en el año 100, es decir, 70 añitos después de que murió Jesucristo, en el año 200, en el año 300, 1500, 1600, Siempre ha 1900, estado. ¿Sabe por siempre. qué? Porque si usted se ve, dice, la Biblia dice, ¿quiénes crucificaron al Señor Jesucristo? Los romanos y los judíos, romanos. sí. ¿Y a dónde sale la iglesia católica? La iglesia católica de Jerusalén. De Roma. ¿A No, dónde tienen la sede está en Roma, sí. desde Roma? ¿Quiénes crucificaron? Los romanos. O sea ¿cierto? que fue la iglesia. Ajá. Vea, y yo me pongo, yo le digo una cosa. Yo he estudiado sobre la cruz, ¿cierto? Eso. Y eso es algo que es respetable en su creencia, ¿cierto? Sí. Y en la mía. Pero si yo digo, si en este instante el Señor volviera a se manifestar en carne, si no fuera muerto en una cruz, en un madero, sino que fuera muerto a través de un fusil, a través de una silla eléctrica, tendríamos que enseñarle a la gente a adorar la cruz. Adorar la cruz. Nosotros adoramos, hay un detalle, y entonces a eso es que voy. Nosotros adoramos el misterio de la cruz. ¿Cuál es el misterio de la cruz? Que Jesucristo nos salvó allí. ¿Por qué nosotros amamos tanto la cruz? Eso haría como nosotros enseñarle a la gente a adorar un fusil. No, No, vea. eso sería como yo. No. Mire cómo Vea, está. Primera de Corintios 1:18. Ustedes verán lo que dice Pablo. ¿Por qué amamos tanto la cruz? ¿Y para quiénes? Pero no la imagen. O sea, nosotros sabemos que en la cruz, se rompieron ¿qué? Las cadenas. Las cadenas, ¿cierto? Y que cada Pero gota no, que corría, es que nosotros simplemente, ¿por qué cargamos la cruz? Porque es un signo, un símbolo de la vida del cristiano. ¿Por qué amamos la cruz? Y no amamos cualquier cruz, amamos la cruz de Jesucristo. por eso lo estoy Eso. diciendo. Entonces mire que es como, ¿cómo le digo yo esto? Es como, si a usted le enseñan, si le digo, si el Señor se viniera y se manifestara en carne y fuera muerto de esa manera, entonces habría que adorar. Pues si Pablo llega a decir esto de esa silla eléctrica o de ese fusil, yo lo hago. Porque vea lo que dice Pablo de esa cruz. Vea, dice,
pues la predicación de la cruz es una locura. La predicación, no la imagen. Eso sí, nosotros predicamos la cruz y por eso la llevamos como estandarte. Nosotros también hablamos de la cruz, pero Y no dice- la adoramos. Y dice, porque la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden. Por eso ustedes, los hermanos separados, nos dicen a nosotros, ¿por qué siguen la cruz? Pero es porque es una locura para los que se pierden. Pero vamos a ver quiénes aman la cruz. ¿Quiénes aman la cruz? Dice, mas